Días, pues es un gusto una vez estar aquí. Yo creo que se está acabando el año, ¿verdad? Y yo no sé cómo te fue este año, pero el próximo año tiene que irte mucho mejor. Vas a tener un año fantástico, un año inolvidable. Pero déjame decirte algo. Tienes que aprender a vivir en el nivel más alto que viven los cristianos. ¿Cuál es ese nivel tan alto? El poder de la honra. Sabes, yo he meditado mucho acerca de lo que es la honra, y la Biblia lo dice, ¿verdad? Tenemos que aprender a honrar a Dios, porque eso es lo primero, y eso es lo que desata bendición, y eso es lo que desata posición. Desata bendición y desata ¿qué? Posición. A mí no me gusta andar diciendo soy pastor, no me gusta, ¿verdad? Pero sin embargo, a veces los clientes, no sé, una vez me escuchó uno platicar con una persona, ¿verdad? Y siempre, pastor, Dios le bendiga, pastor. ¿Quién me dijo que yo? Me dice, pues tú le dijiste, no, yo nunca le dije nada. Y pues la gente pues, se da cuenta, ¿no? Cómo los tratamos, se dan cuenta cómo trato a mi esposa, cómo le hacen para estar todo el tiempo juntos. Y pues procuramos obedecer a Dios. No es mi enemigo íntimo, digo, es mi amada esposa y le amo mucho, ¿verdad? Y cada uno de nosotros tenemos que aprender a vivir en ese nivel alto de honra, de admiración, de prosperidad. Y quiero que vayamos a un tema importante en lo que queda de este año, ¿va? Cómo desatar el poder de la honra en nuestras vidas, ¿no? Porque hoy es un año donde está acabando, ¿verdad? Y hay mucha afluencia económica, todo el mundo gasta, todo el mundo le va bien, pero parece ser que nada más diciembre, ¿verdad? Y después, ¡pum!, dicen la cuesta de enero, ¿no? Y te cuesta enero, y es triste, ¿no? Que como hijos de Dios estemos viviendo como los que no son hijos de Dios, sufriendo la cuesta de enero. La verdad es que a mí me asombra, y yo meditaba en Dios, es que a mí todo el año, desde enero hasta diciembre, pareciera que siempre estoy en diciembre, porque siempre hay una bendición abundante, siempre estamos bien. Digo, Dios, es que eres bueno, eres maravilloso con nosotros. Y eso es algo tan padre, suple necesidades. Si se dan cuenta, yo no me puedo enfermar más que entre semana, el domingo no, porque tengo que predicar, ¿verdad? Ahorita con los cambios de clima y uno tomándose de esos frappés fríos, pues como no, ¿verdad? Pues me encanta lo frío y ahí estoy, ¿no? Pero Dios nos ha guardado tanto y ha provisto tanto y nos ha cuidado tanto, que Dios me dijo, habla acerca del poder de la honra, porque la honra desata bendición y te coloca en una posición mucho mayor. Dice la Biblia en 1 de Samuel 2:30, fíjate, dice, por lo tanto, el Señor, el Dios de Israel, que había dicho que tú y tu familia le servirían para siempre, pero ahora declara, jamás permitiré tal cosa, sino que ahora a los que me honren, honraré a los que me honren, y a los que me desprecien serán puestos en ridículo. Yo, el Señor, lo afirmo. Pero ¿por qué está diciendo esto? Cuando tú lees el contexto o lees la historia de esto, había un sacerdote que se llamaba Eli. Ese sacerdote tenía 2 hijos, servían en el templo.
porque servir es un privilegio. En la iglesia servir es un privilegio. Servir a Dios es lo más grande que un ser humano puede hacer. ¿Por qué? Porque uno, como servidor, uno siempre quiere dar buenas noticias, ayudar a la gente, ayudarles en sus problemas con la palabra de Dios, ¿verdad? Y estos dos hijos de este sacerdote, o estos dos hijos de este pastor, pues se aprovechaban de las ofrendas de las que daban el pueblo. Eran terribles, eran tremendos estos dos varones. Pero además, si tú lees el contexto, dice que estos dos hijos de este sacerdote Elí, o de este pastor, para que vas a comprender a lo que quiero enseñarte, se metían con las edecanes, se metían con las muchachas, con las mujeres de la iglesia, con las que le decían, pásele, bienvenido. Eran abusivos. Y Dios se enojó. Porque Dios había prometido, mira, si tú sirves a Dios, tú y tu familia van a heredar el ministerio. Tú y tu familia les va a ir muy bien. Pero los hijos, pues no abrazaron el ministerio, pero sí abrazaron, pues las ofrendas, pues la barbacoa, porque en aquel entonces las ofrendas era llevar un buen borrego, una buena barbacoa, una buena vaca, y se quedaban con las mejores piezas, ¿va? Se quedaban con las rancheras, se quedaban con lo mejor, ¿no? Y a los demás les daban el bistec, y duro. Eran mala onda, ¿no? Y Dios se enoja. Dice, yo había prometido esto, pero ahora ya no va a ser así. Yo había prometido que tú y tu familia iban a ser, pero ya no. Dice, ahora solamente a los que me honren, yo los voy a honrar. Y a los que me desprecien, olvídate. Los va a tener un poco, los va a desechar. Entonces, el nivel más alto de un cristiano es cuando uno aprende a honrar a Dios. La pregunta es que, ¿quién es Dios para ti? Dices, pues Dios es el creador del cielo y de la tierra. Dios es el que nos formó. Dios hizo el mundo, las estrellas, hizo todas las cosas buenas y maravillosas. Dios es Dios en tiempos de pobreza, en tiempos de enfermedad, o Dios solamente es Dios cuando nos va bien. Dios sigue siendo Dios, pero la pregunta es, ¿cómo estamos honrando a Dios? Porque si queremos un año bueno, un año feliz, un año próspero, un año donde desate la bendición de Dios, donde se desate la salud, donde se desate la unión familiar, donde pasen cosas extraordinarias, uno tiene que aprender a honrar a Dios, no a deshonrarlo. Pero, ¿qué es honra? Honra, su significado es favorecer. Diga conmigo, favorecer. Favorecer. Alabar. Alabar. Complacer. Complacer. Distinguir. Distinguir. Respetar. Respetar. Fíjate lo que significa honra entonces. Honra entonces es favorecer, alabar, complacer, distinguir, honrar, respetar. La palabra honra en el hebreo significa, se pronuncia kabod, que significa un peso, sentir un peso. En sentido malo, pues es una carga, algo severo, algo que te puede romper. Pero en sentido bueno, dice, es numeroso, es rico, es honorable. Cuestión de hacer algo pesado en dos sentidos. Entonces, la palabra honra, cabo, es peso. Cuando tú honras a Dios, viene un peso de riqueza, un peso de salud, un peso donde dice Dios, te estoy bendiciendo y quiero que te des cuenta de eso. Por eso es que cuando yo hablo de Dios, pronuncio a Dios, lo honro a Dios con mis palabras, le canto a Dios, le exalto a Dios, hay un peso y se siente esa presencia de parte de Dios. Y todo el año hay trabajo desde enero hasta diciembre. Hay gente que dice, no, pues mi temporada buena nada más es esta.
todo el año tiene que ser bueno, porque Dios es de todo el año, no nada más de temporadas. Bueno, hay gente que lo hace de temporadas, que nada más viene por temporadas, pero cuando tú dices, Dios va a estar en mi vida todo este año, tengo que aprender a honrar a Dios. Y quiero desarrollar esos puntos. Número 1, que era favorecer. Entonces, honra significa favorecer. Aunque parezca que Dios es malo, que no cumple, tenemos que favorecerlo, tenemos que darle su lugar. Dice, ¿cuántos saben que dice la Biblia? Que todas las cosas nos ayudan para bien. ¿A cuánto les ha ido mal o nada más a mí de repente, verdad? Sí. Dices, ok, sí, pues como que hoy tenemos algo que está ahí molestando, nos sentimos mal, nos enfermamos mal económicamente, pero ¿por qué estamos así? Porque dice la Biblia que todas las cosas nos ayudan para bien. O sea, Dios está tratando con nuestro carácter. Entonces, no tenemos que ser como algunas personas. ¿Y dónde está Dios? No estás favoreciendo a Dios, estás juzgando a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, favorecer. Honra significa favorecer a Dios. Aunque parezca que Dios no está cumpliendo, déjame decirte, Dios está tratando contigo porque quiere llevarte al siguiente nivel. Como un padre que ama a sus hijos, dice, con vara corrige para que no mueran. A veces Dios nos tiene que dar unas pequeñas nalgadas, unas llamadas de atención para decir, hey, te estás equivocando, no es por allá, mira, es por acá, regresa, toma tu camino, tienes que seguir por este lado. Y a veces somos como que un poco medio necios, no, Dios, es que acá me gusta ir. Y Dios dice, no, entiende. Cuando entendemos esa palabra de honra, que significa favorecer, Dios nos quiere favorecer y nos dice, es por acá, quiere darte ese favor, esa guía para allá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice la Biblia, entonces honra es alabar es exaltar, cantarle, bailarle, danzarle. Dice en Mateo 15:8, dice, este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. Porque hay mucha gente que puede venir a cantar, pero con un corazón alejado de Dios. ¿Usted está acá conmigo? Sí. Te voy a decir una cosa. Mi esposa, yo no sé por qué no fue cantante, ¿verdad? Ni artista, ¿no? Pero a veces desde que amanece anda cantando, por cierto tengo canarios, ¿sí? Tengo la cantarina, y todo el día está cantando, y todo el día está alabando, y a veces en la estética y está cantando, y mis hijos, ya, ma, ya, no, ya, calle 12, ¿no? Así en silencio, ponte acá un rap o algo así. Y mis hijos, no. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está cantando, expresando, exaltando. Eso es honra. Está honrando a quien le dio la vida, está honrando a quien le dio un talento bonito para cantar, está honrando a ese Dios maravilloso con sus labios. Por eso es que ella cuando está aquí le encanta cantar, le encanta expresar. Yo no sé cómo te hace sentir cuando ella canta, te mete en la adoración, dices tú, yo también lo hago. Y cuando tú estás cantando con esa pasión, estás honrando a Dios. Pero dice la Biblia que dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está alejado de mí. Asegúrate que cuando tú estés cantando, que sea desde tu corazón, desde adentro, ese anhelo de, papá, te amo, papá, te necesito, Dios, tú eres lo más grande, lo más maravilloso, y estás cantando y estás expresando, ¿sabes? Estás honrando a Dios. Porque ese es el nivel de vida que debemos de tener los cristianos, que cantamos y adoramos a Dios. Nosotros fuimos al centro y hemos ido por muchos años, y siempre que entramos por esa calle, ¿cómo se llama esa calle? Corregidora y esa que está ahí de la Merced, ya se me olvidó. Circunvalación y ándale, circunvalación. Y siempre que entras por ahí, siempre hay una bocina
Y alguien siempre pone alabanzas a Dios. Que todo el mundo las escuche. Son alabanzas viejísimas. Pero todo el tiempo que pasas, alguien está poniendo música. Porque ese que las pone quiere que todo el mundo se entere que hay un Dios que se tiene que adorar, que se tiene que exaltar. Eso es estar viviendo con honra. Dice complacer. O sea, dices, honrar es complacer. ¿Cómo complaces a Dios? ¿Cómo complaces a aquel que te dio la vida? ¿Cómo complaces a aquel que te permite ver un día más? ¿Cómo complaces a aquel que te dio el trabajo? ¿Cómo complaces a aquel que te permite disfrutar de tu trabajo? ¿Cómo complaces a aquel que siempre pone una mesa delante de ti? ¿Cómo lo complaces? Dile al que está a tu derecha o a tu izquierda, dile, obedécele. O sea, complacer es darle lo que Él te pida. Y te voy a decir una cosa. A Dios lo vas a complacer cuando Él no te pida nada y tú se lo des por voluntad propia. Escucha esto. A veces como papá nosotros le decimos a los hijos, hey, vete por las tortillas cuando vamos a comer. Pero qué agradable es cuando el hijo, voy por las tortillas sin que se lo pidas. Oye, hay que trapear. Pero qué complaciente es y qué padre es cuando llegas a la casa y la casa está limpia. ¿Sabes? Mis hijos han aprendido eso, porque siempre hemos tenido trabajo, a veces Maki se queda aquí, llegamos y la casa ya está hecha, la comida ya está hecha. Digo, wow, hijo, gracias. A veces les decimos y a veces sin que les digas. Una vez el grande que estaba trabajando, los invito a desayunar, pues va, unas gorditas, eso es honra. Pero pues nada más me compra una. ¿Cuántos saben que en la Biblia hay libros apócrifos y libros canónicos? Escuchen. Dentro de un libro apócrifo hay un libro que se llama Eclesiástico. Y dice así, dice, cuando un hombre honrado ofrece un sacrificio, Dios lo acepta. Cuando un hombre honrado ofrece por voluntad propia. Cuando un hombre honrado ofrece, honra por voluntad propia. Dios no le tiene que decir, hónrame. De hecho, un padre no le tiene que decir a su hijo, hijo, hónrame. No. Yo no le tengo que decir a mi esposa, hónrame, esposa. No. Cuando alguien vive en ese nivel de honra, uno no tiene que esperar a que le digan uno las cosas. Uno simplemente lo hace. Dice, cuando un hombre honrado ofrece un sacrificio, Dios lo acepta y no lo olvidará. Honra al Señor con generosidad. Dice, no seas tacaño cuando ofrezcas los primeros frutos. Siempre que ofrezcas algo, pon buena cara. Da los diezmos con alegría. Da al Altísimo como Él te ha dado a ti, con generosidad, de acuerdo a tus capacidades, porque Dios sabe premiar y te pagará 7 veces más. Fíjate lo que dice un libro apócrifo. Alguien que de la historia, cuando se generaron los libros, los sacaron, porque están unos libros que son canónicos y unos apócrifos. Pero entiende uno que Dios quiere honrar al que lo honra. Ahora déjame decirte, el pasaje que leíamos anteriormente, yo voy a honrar a los que me honran. Dios es el primero en honrar su palabra. Es Dios el primero cuando uno empieza a vivir en ese nivel de honra, Dios te honra.
Por eso es que a veces yo no entendía, Dios, ¿por qué tanto trabajo? ¿Por qué nos mandas tanto trabajo? ¿Por qué permitiste que pagara las escuelas de mis hijos? ¿Por qué permites que pueda pagar la renta de la casa, la renta del negocio? ¿Por qué permites que pagara al mismo tiempo las escuelas, pagar el carro? ¿Por qué suplías todas las necesidades? Porque has aprendido a honrar. Porque has aprendido a servirme. Dios es el primero. Imagínate que Dios te honre, que nunca te falte nada, que siempre estés bien. Porque eso es lo que Dios me está diciendo. Enséñales el nivel de honra, el poder de la honra, lo que desata la honra. Es algo tremendo. Honra es cuando entonces significa distinguir. Eres distinguido. Tenemos que aprender a distinguir entre las cosas que son de Dios y las cosas que no son de Dios. Y es que cuando yo veo que Dios manda trabajo, o sea, yo digo, esto es de Dios. Le doy su honor y la honra a Dios. Es Dios quien nos trae todo el trabajo. Me han puesto negocios cerquitas, me han hecho, me han echado mostaza, me han echado brujería, han querido que nos vaya mal. Pero la palabra de Dios dice, yo voy a honrar a los que me honren. Y Dios me está diciendo, ni te preocupes con esas brujerías. Es más, para que se les quite, vas a tener sus propios clientes. Y sabes, el mal trabajo de que otros hacen, vienen para acá. ¿Por qué? Porque Dios está honrando. ¿Y qué hago yo entonces? Empiezo a vivir con honra también. Entonces, ¿qué hacemos? Trabajar honrando a los clientes, haciendo las cosas bien. Los honramos con un buen trabajo. Los atendemos con alegría. Adelante, bienvenido. O sea, como si fueran hijos de Dios. Pásele. Le estamos dando honra. Hacemos las cosas lo mejor que está en nuestras manos. Eso es honra. Y el otro punto es respetar. ¿Qué tanto respetas a Dios? ¿Qué tanto distingues a Dios? ¿Qué tanto alabas a Dios? ¿Qué tanto complaces a Dios? Hoy los felicito porque ustedes vienen con frío, algunos de lejos, algunos de más lejos, algunos de cerquita, pero les pusieron en su corazón venir a buscar a Dios, venir a cantarle a Dios, venir a exaltar su nombre, venir a escuchar su palabra. ¿Sabes? Eso a Dios le agrada. Lo estás honrando con tu presencia y Dios te honra con su presencia también. Cuando tú cantas a Dios, tú sientes esa presencia. Dios te está honrando. Y esta es una serie que vamos a llevar a cabo las próximas semanas. Entender el poder de la honra. Desata bendición y te coloca en una posición. Vas a ser una persona admirada, admirable, respetada, que digan, wow, ahí va Graciela, se ve bien bonita. Mira Adriana, erguida, con sus hijas, feliz, contenta. No, hombre, ya la Betty cómo le llueve el trabajo. La Betty bien feliz. Porque ella siempre anda sonriendo, pero ahora va a sonreír más, porque está entendiendo lo que significa honrar a Dios. Ahora no hay salsa, ¿verdad? ¿Cómo ven, amados? Qué importante es cuando vivimos honrando al Padre con nuestro trabajo. Qué hermoso es honrar a Dios honrando a otras personas como se debe. Porque aún las personas que son malas
y tú las tratas bien, tú estás tratando a la persona que Dios creó, porque Dios lo creó. Que Él es un malvado o una malvada, ese es su problema, pero es creación de Dios. Y eso a veces cuesta un poco de trabajo. ¿Por qué no me pones un poquito? Pero cuando entendemos la honra a Dios, abarca todo lo que hacemos. Cuando honramos a Dios, honramos su creación. Cuando honramos a Dios, trabajamos con excelencia, amamos a la familia. Las cosas cambian. Y entonces estamos mirando la bendición de Dios. Y Dios dice, si tú me honras en lo que haces, si tú me honras en el servicio, si tú me honras cuando predicas. De hecho, dice la Biblia que cuando nosotros partamos de este mundo, dice que nos va a dar una corona de vida, una corona, y te va a decir, buen siervo, buena sierva, anunciaste mi palabra, le arrebataste las almas al diablo, porque tú te diste cuenta que yo era tu salvador y que soy el salvador del mundo, y que predicaste mi palabra, honraste mi palabra, anunciaste mi palabra para que otros me conocieran y me honraran, porque Dios quiere siempre el primer lugar, no el segundo, el primer lugar. Y eso es algo bueno. En la semana les mandé una reflexión sencilla. Queremos empezar un año diferente. Y que sucedan milagros, necesitamos involucrarnos con Jesús, involucrarnos con Dios. Tenemos que vivir una vida de honra todo el tiempo. Que ese peso sea de riqueza, que ese peso sea de gloria. Porque cuando uno no honra a Dios, está la otra parte, viene un peso, pero de desesperación, viene ese peso de pobreza, viene ese peso de enfermedad. Son dos cosas, o el peso de la gloria de Dios, o el peso de la deshonra que Dios puede traer a tu vida. Porque a veces lo menospreciamos. ¿Sabes? Estos dos hijos de este sacerdote Elí, en la guerra los mataron. Y como el papá no les dio, se fue de espaldas y se desnucó. Porque cuando Dios le llamó la atención, ¿qué hubiera hecho? Hijo, no puedes servir. Estás abusando de las ofrendas. Hijo, hija, no puedes servir. ¿Por qué? Te estás metiendo con quien no te tienes que meter. No corrigió a sus hijos. Y Dios dijo, ahora solamente voy a honrar. Fíjate, Dios empieza, yo voy a honrarte si tú me honras a mí. Y a los que me tuvieron por poco, iban a vivir en tan poco, sin paz, muertes prematuras, pobres, desdichados, se va a ir mal. Así que yo te invito a que te pongas de pie, vamos a orar a Dios. Y tú que me estás escuchando ahí en la cámara, aprende a vivir con honra, a poner a Dios en primer lugar sobre todas las cosas. Dios te bendiga.